¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Bienvenidas a un nuevo seminario web, cobertura de la crisis mundial de salud para seguir aprendiendo, generando herramientas y oportunidades en medio de esta pandemia que aún no tiene fecha de vencimiento. Me llamo Cire Esquivel, soy gerente de esta comunidad y les voy a acompañar en la moderación de esta hora para poder aprovechar al máximo. Como saben, estas actividades son iniciativas del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet, también en sus siglas en inglés. Además de esta conexión por Zoom, también estamos transmitiendo en vivo por Facebook en el grupo privado del foro, que en breve le vamos a estar compartiendo en el chat el link para aquellas personas que se quieran sumar a la comunidad. Les invito a dejarnos sus preguntas durante el evento, que más adelante vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Pueden decirnos de dónde nos acompañan para poder justamente ir compartiendo más. También vamos a estar compartiendo las redes sociales de nuestros panelistas. No se preocupen, siempre es algo que nos piden. Si prefieren recibir nuestras novedades todas las semanas, especialmente los jueves, pueden suscribirse también a nuestro boletín de noticias. Gracias por conectarse. Muchas gracias a nuestros invitados que ya están con nosotros. Ariel Insaurralde, Alviso desde Paraguay, bioquímico por la Universidad Nacional de Asunción, docente investigador de la misma universidad. Actualmente es CEO y fundador de la empresa Transferrect, así dije bien, primera empresa privada especializada en gestión de la transferencia tecnológica. Y desde Chile está con nosotros Magalí Maida, argentina, abogada, magíster en propiedad intelectual en la Universidad Austral Argentina. Es actualmente la directora de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, anteriormente vicepresidente, y subdirectora de Transferencia Tecnológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo están? Espero que súper bien. ¿Qué tal todo por ahí? Bueno, muy buenas tardes, Desiree. Para mí es un placer y un honor estar acá en este foro, como para que hablemos de algo que nos gusta tanto, ¿verdad? Hace mucho tiempo acá coincidimos con Magalí en nuestra pasión por la innovación, la transferencia tecnológica y cómo impacta esto en lo social, ¿verdad? Y vamos a dar nuestro granito de arena ahora como para intentar que se entienda un poco lo que es este proceso tan importante. Y la empresa es TransferTech. Así que les Transfer. invito a todos a visitar nuestras redes. Sí, te vamos a estar allí compartiendo. Bueno, Mali, empiezo contigo. Por un lado, la industria exige y demanda resultados con urgencia ante la pandemia, mientras que la academia, ¿verdad?, requiere como un proceso más sistemático, más riguroso, que nos parece lento, ¿verdad?, para que los resultados puedan ser satisfactorios. ¿Qué se entiende, y arrancar un poco desde el concepto base, ¿verdad? ¿Qué se entiende por gestión de transferencia tecnológica para ejecutar esta, que parece un poco complicada o un poco familiarizada en cuanto a esta vinculación? Bienvenida. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los presentes por compartir con nosotros este ratito. Y como decía Ariel, en un tema que a nosotros nos encanta y por lo demás nos parece altamente relevante para mejorarle la calidad de vida a las personas. Entonces, contarte un poco, muchas gracias por la pregunta. A mí me gusta explicar la transferencia tecnológica con un concepto que he ido acuñando y mejorando desde la práctica. Es un concepto bien simple que habla de transformar resultados de investigación y capacidades vinculadas a investigación para ponerlos al servicio de resolver problemas concretos de la sociedad y el mercado y poder así, de alguna manera, mejorarle la calidad de vida a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la transferencia tecnológica lo que busca es aplicar investigación y el rigor de la investigación académica. Ustedes saben que la academia, me imagino que Ariel va a hablar un poquito más de esto, pero la academia tradicionalmente se dedicaba solo a la enseñanza, luego a la investigación y después en algún momento
nos dimos cuenta que los ejes estratégicos de la universidad tenían que ser también generar un impacto no solo a nivel académico, sino también en mejorarle la calidad de vida de las personas, y entonces se crea esta tercera misión que busca esto, busca tomar lo mejor de la academia y ponerlo al servicio de resolver problemas reales. Y esta vinculación academia-industria o academia-industria-estado, ¿sí? En donde desde la academia se busca empujar su investigación para ponerla al servicio de la resolución de problemas concretos, es algo que suena muy fácil, pero no es tan fácil, porque como ustedes saben desde el mundo de la comunicación, estamos hablando de dos lenguajes totalmente distintos y de dos expectativas totalmente distintas, ¿sí? Al mundo académico se lo forma para investigar en base a la, comunidad, a la curiosidad científica y en el contexto de la libertad académica y de investigación, y aportar al mundo, y también a los académicos se les ha enseñado que aportar al mundo significa publicar en una revista científica de alto impacto. Entonces, este paso, esta movilización desde impactar en el ámbito académico y el posicionamiento académico de la institución, de los equipos de investigación a nivel internacional, moverse de eso a conectarse con la industria, que habla un lenguaje totalmente distinto, que lo que busca es el lucro, y que al académico le enseñaron que eso pareciera que no está tan bien, concepto por lo demás bien equivocado, ¿no es cierto? Cada uno tiene que aportar desde donde corresponde. Entonces, juntar a conversar a la industria y a la academia cuesta. Y en esa interfaz, los gestores tecnológicos o vinculadores tecnológicos, que son las personas de las oficinas de transferencia de tecnología o los profesionales de oficinas de emprendimiento que apoyan a los emprendimientos tecnológicos, son quienes tienen a su cargo traducir este lenguaje. La vinculación. Y Ariel, ¿qué podemos sumar a este concepto, a este contexto dentro de la crisis de la pandemia? ¿Verdad? Un poco trayendo esto a la situación actual. Que ha sido muy importante en esta Porque pandemia, es porque, clave, claro, entender claro, por qué es clave principalmente. sí, es clave en pandemia y sin pandemia también, ¿verdad? Porque lo que busca la transferencia tecnológica es generar un puente entre lo que es la academia y lo que es la empresa. Acá hay que entender una cosa, y hay que entender que hay idiomas distintos, como decía Magali, y velocidades, aceleraciones distintas. Existe un lenguaje que es el lenguaje académico y que no entiende muchas veces, si no se apropia todavía de este tema, lo que requiere el sector socioproductivo, de lo que requiere la industria, de lo que requieren las empresas o la sociedad misma. Y por otro lado, este otro eje que no entiende cómo funciona a veces la academia también y tiene otro tipo de necesidades. Entonces, en esta pandemia surgieron muchas necesidades desde el punto de vista social, que fueron ciertamente respondidas desde la academia, desde lo generado por el conocimiento mismo, ¿verdad? Y fue transferido. Y esa transferencia, en términos no estrictos, digamos, es la transferencia tecnológica, el acoplarnos, el ayornarnos a lo que son las conferencias de este tipo virtuales, lo que tiene que ver con la transferencia que hubo para generación de las vacunas, que Magali va a estar hablando un poquito más adelante también. Todo eso tuvo como camino, digamos, la transferencia tecnológica, y de ahí viene la gran importancia de este tema, que deberíamos hablarlo más y comprenderlo mejor, deciré. Uh-huh. Y acá, por ejemplo, hablando de la importancia, ¿verdad? Manuel también que nos dice, ¿verdad? Que es un tema muy interesante que se está abordando, Amaro que se está conectando desde Perú y otros colegas periodistas también que desde Ecuador están justamente conectados y que muestran justamente interés sobre este tema. Y bueno, ya para el abordaje periodístico, no se preocupen que más adelante vamos a estar preguntando para entender mejor. Y Magali, ¿qué avances en cuanto a innovación y lo que es transferencia tecnológica se puede compartir desde tu experiencia, ¿verdad? Desde la universidad, por ejemplo? Sí, me gustaría vincularlo con lo que hablaba recién Ariel. Sí. Casos de éxito en transferencia tecnológica hay muchos.
casos de fracasos y de por qué se ha fracasado muchas veces por esta diferencia de lenguaje, de tiempos, en fin, que contaba Ariel. También hay muchos, hay desgraciadamente más que éxitos. Además, agregar que en la región estos temas son más nuevos. Ustedes imagínense que la transferencia tecnológica en Estados Unidos, por ejemplo, parte o se formaliza a nivel país con una ley que es la ley Bayh-Dole, por una ley que tiene ese nombre por los 2 senadores que la impulsaron, que es la que viene a regular, y es una ley del año 79, ¿sí? Y lo que hace esta ley es venir a regular cómo la academia con financiamiento del Estado se vincula con la industria para resolverle problemas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de décadas de venir trabajando en esto, y en nuestros países estamos hablando con suerte de una década y media, los países que han iniciado este trabajo antes. Países, hablando de los colegas que nos están viendo, países como Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, han iniciado este camino incluso hace menos de una década. Por lo tanto, son temas muy nuevos, bastante desconocidos. Me gustó que señalaste que después vamos a hablar un poco de cuál sería el mejor enfoque periodístico, comunicacional que darle a estos temas, porque efectivamente, así como los académicos todavía no saben cómo vincularse con la industria, las oficinas de transferencia están aprendiendo a articular, a ser un poco los traductores y el puente que decía Ariel entre estos mundos. Los emprendimientos tecnológicos están partiendo y los emprendedores todavía no lo tienen tan claro, y el mundo de las comunicaciones tampoco todavía termina de comprender este mundo y apropiarlo para poder comunicarlo adecuadamente. Y en esta lógica, yo creo que la pandemia, que ha traído externalidades muy negativas, y no hace falta que me explaye porque todos sabemos cuáles son, ¿sí? También para quienes hacemos transferencia tecnológica nos ha traído algo bueno, que es mostrar que realmente desde la academia se puede dar respuesta, y se puede dar respuesta en tiempos acelerados, algo que está bastante poco instalado, a resolver problemas. Y acá, cuando hablamos de problemas, es muy importante, todos tenemos muy en mente, probablemente cuando hablamos de esto, lo primero que nos viene a la mente es la vacuna de Oxford con AstraZeneca, o la vacuna de Sinovac, que es la vacuna china, que se está haciendo ensayos multicéntricos. Voy a hablar después un poquito más, si te parece atractivo de esto, que se está haciendo, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en la universidad, que es en uno de los lugares en donde yo me desempeño. Tengo bastante conocimiento de eso porque lo estoy llevando directamente. Y ha puesto de relieve esto, pero también hay un montón de otras cosas. La pandemia ha traído un montón de desafíos, como decía Ariel, de esta comunicación que ya es virtual más que presencial, de la compra remota, y cómo solucionamos los problemas de logística asociados a esto, y qué pasa cuando no podemos llevar cosas de un país a otro y hay que sustituir importaciones, porque nos encontramos con que no podemos estar importando mascarillas porque nos cierran las fronteras, y además la demanda de los países primarios donde esto se produce hace que tengamos que producir mascarillas y respiradores artificiales en nuestros propios países, o reconvertir máquinas que existen. Y acá la academia realmente ha respondido muy bien. Yo creo que nadie estaba preparado para esto, y frente a este desafío que se le arrojó así, sin más y muy rápidamente a la academia, ha logrado responder muy, muy bien. Partiendo, o sea, trayendo un poco lo que Mali nos está compartiendo, Ariel, en cuanto a desafíos y en cuanto a casos de éxitos, desde Paraguay, ¿verdad? Un país pequeño, con poca cultura científica, con poco abordaje también de estos temas, y poca inversión también, ¿por qué no? De tus experiencias, ¿verdad? Que ¿cómo se viene desarrollando esto, Ariel, si nos puedo compartir? Y la verdad que de un tiempo a esta parte hay una inversión interesante como para incorporar la transferencia tecnológica. En el O sea, que 2016 tuvo se que generó. venir, ah, No, perdón. no, no, no. Te iba justamente a mencionar eso. En el Ah, 2016 ya se generó la primera convocatoria como para generar oficinas de transferencia tecnológica. Las oficinas de transferencia tecnológica, deciré como para que entiendas, son oficinas especializadas en todo este proceso, que entienden cómo es la gestión de la transferencia tecnológica,
y tiene bloques especializados como para poder optimizar y hacer eficientes los procesos desde la academia a la industria, y así también como para poder comprender y articular lo que la industria necesita y poder responder desde la academia. Y este año se generó otro llamado también en Paraguay para otras oficinas de transferencia más. Y hay otras iniciativas también, desde el CONACYT, que es nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como para apoyar iniciativas tecnológicas que apoyen a esta pandemia y que sean una manera de que la academia también responda directamente a necesidades, necesidades sociales que nos demandan en esta pandemia, decir. Y Magali, ¿qué falta más para potenciar en este aspecto desde nuestra región? Andando un poco más en este vínculo y en todo lo que es la transferencia. A ver, faltan muchas cosas. Yo diría, como te empezaba a relatar un poquito antes, hay poquito en términos relativos es mucho, en términos absolutos es poquito lo que se ha hecho. Por un tema de tiempo y por lo que tiene que ver con esta curva de aprendizaje. Entonces, ¿qué cosas faltan? Falta que hayan más casos de éxito locales o regionales para que esto despierte mayor interés de la industria. Falta financiamiento, este es otro gran tema que a lo mejor no sé si es directamente atingente a esta conversación, pero me parece importante relevarlo. Como ustedes probablemente sepan, acá hay un elephant in the room, que es el financiamiento de todo esto, y es la academia mayormente lleva adelante sus investigaciones con financiamiento público, ¿sí? Y esto es así en casi todo el mundo. Los países que están más avanzados, como decía antes, llevan 5 décadas, 4 décadas haciendo transferencia tecnológica, Israel, el Reino Unido, Estados Unidos, ¿sí? Han logrado que una porción de esa investigación, un 30%, quizás en algunos casos particulares más, pero así en términos generales país, más o menos eso son los porcentajes, 30 veces y 40, pero no más de eso, sea financiado por el sector productivo. ¿Qué pasa con esto? Cuando el sector productivo invierte, la realidad es que invierte tomando poco riesgo. Esto es, si hay un inversionista que va a hacer una inversión, si invierte en ladrillos, si compra propiedades, está invirtiendo básicamente con poco riesgo, porque sabe que eso sí o sí se va a construir, si tenemos una constructora que es adecuada, y además sabemos seguro que esto va a valer más de lo que invirtió, ¿sí? Porque esto está probado, hay cientos de años de historia que lo demuestran. En cambio, invertir en tecnología es más riesgoso, porque, antes de ir a esto, también, si estamos hablando de una empresa, invertir en infraestructura, invertir en contratar personas más calificadas, en expandir su operación hacia otros mercados, se sabe mucho más cómo manejarse en ese universo por parte de la industria y se sienten más cómodos con eso y tienen menos riesgo porque está muy estudiado cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. En cambio, cuando alguien invierte en desarrollo tecnológico, lo que está comprando básicamente es riesgo. Y hace esta inversión pensando que eventualmente, si esto sale bien, porque no se sabe, porque es incierto, porque cuando se empieza una investigación, cuando todas estas vacunas, no sabemos cuál de estas vacunas o cuáles de estas vacunas efectivamente van a combatir adecuadamente el COVID, ¿sí? Y acá hay instituciones que han puesto mucho esfuerzo, estados que han puesto mucho dinero, entrando un poco en tema de la pandemia propiamente tal y más bien de las vacunas, estados que lo que han hecho ha sido, y contar un poco este relato, ¿no? Sí, claro. Las empresas han hecho esta inversión diciendo, si esta vacuna, yo le apuesto a esta vacuna, ¿sí? En el caso de AstraZeneca, la de Oxford, por ejemplo.
si esta vacuna, que cuando probablemente AstraZeneca se metió, estaba en laboratorio, estaba diseñada y probada no en personas, porque se imaginan que cuando una vacuna se genera, no se hace, primero se hace en tubitos se prueba en tubitos de ensayo, para hacerlo en simple, después se prueba en modelos murinos, que le llaman, que son los modelos animales básicos, ratones, y recién si ahí demuestran que no tiene efectos adversos, o la inocuidad que se le llama, que es esto de que no presenta efectos adversos, que es segura, que es eficaz, recién ahí se empiezan a ir moviendo hacia otras poblaciones. A mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, con una vacuna anterior, una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que es un virus que afecta a niños, y por ejemplo, como esto había que llegar a probar en bebés, primero se hicieron pruebas en ratones, después se hicieron pruebas en humanos, pero no podían entrar a esto mujeres por si estaban embarazadas, por el riesgo que le podía generar una vacuna a un hijo, y después recién ahora estamos entrando, estamos hablando de 10 años de investigación para llegar a probarlo en una población más heterogénea, y porque además entiendan que cuando se prueba una vacuna, disculpen que me apasione con esto, pero es realmente un tema bien interesante y bastante No, desconocido. es que hay que entender bien justamente esta gestión. Cuando se prueba una vacuna o un nuevo fármaco, una nueva droga, lo que se hace es que hay grupos de control a los que se les entrega placebo en lugar de la vacuna. Por lo tanto, es muy riesgoso eso, porque acá estamos sometiendo a gente a la que no se la inmuniza contra la enfermedad, a que se enfrente a la enfermedad, y luego veamos cómo reacciona, porque si no tenemos un grupo de control al que no se le administra esto, ¿cómo evaluamos que al grupo que sí se le administró esto, los efectos positivos vienen de la administración, en este caso de la vacuna? ¿Sí? Y esto es lo que están haciendo cuando escuchan las fases clínicas, los estudios en humanos, es esto lo que se está haciendo. Se están tomando grupos de personas que responden a ciertos criterios, por ejemplo, esto no se le está administrando en los estudios clínicos a los adultos mayores, básicamente se han priorizado grupos que están muy expuestos a la enfermedad, como fundamentalmente los médicos que están en atención de primera línea. ¿Por qué? Porque además uno, para ver si al ratón se le puede inyectar el virus para ver si con la vacuna se defiende, pero al humano no le vamos a inyectar el coronavirus en el cuerpo. Entonces se vacuna a los profesionales de salud. Los profesionales de salud en su vida cotidiana están mucho más expuestos que un ciudadano normal, que vos y que yo y que Ariel, al virus, y por lo tanto probablemente desarrollen más rápido el virus o generen los anticuerpos esperados. Y eso es en lo que hoy están algunos con mayor adelanto y otros con menos. Es como cuando vos vas al carro y te falta el combustible, ¿verdad? Es uno de los elementos esenciales para poder moverse y no lo estamos viendo. Y Mali, sin darte cuenta, vos estás dando tantos temas, inclusive para coberturas, ¿verdad? Que de repente pasa desapercibido y es una cuestión cotidiana, ¿verdad? En la que uno se adapta y la que uno puede tomar justamente en cuenta. Ariel, ¿por qué no vemos estos temas en los medios de comunicación? ¿Es el problema de los medios, problema de la academia, de la industria? ¿Cómo podemos? Es mucho Sí. por desconocimiento, deciré, porque en realidad, por lo que estaba diciendo Magalí, es mucho más fácil ver la vacuna, es mucho más ver el problema que es la pandemia, pero no se ven los caminos a veces y cómo se acortan esos caminos. Acá hay conceptos muy interesantes que están absolutamente unidos a lo que es la transferencia tecnológica, que tiene que ver con la vigilancia tecnológica y la inteligencia tecnológica también, que ayudan a que todo ese proceso o todo ese camino sea en realidad eficiente. Porque básicamente es lo que se busca, ¿verdad? No perder tiempo y no perder dinero. Entonces, una de las cuestiones es que no se percibe, pero eh, como decía también Magalí, este concepto ya está inserto, digamos, en el ADN del norte o de los países del primer mundo. Sin embargo, acá es muy reciente. Entonces es también responsabilidad nuestra
es responsabilidad tuya que estás también en temas científicos, comenzar a diseminar este tema y que la gente pueda entender y comprender cuál es la importancia de conocer realmente lo que es este proceso, ¿verdad? Además, hay otra cuestión que hay que entender, o sea, dentro de todo lo que tiene que ver con transferencia tecnológica, hay una línea que está adherida de manera conjunta prácticamente y tiene que ver con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es lo que formaliza la transferencia tecnológica. Ahora no tenemos mucho tiempo para explicar cómo es el proceso en sí, pero es importante entender eso. O sea, cuando estamos hablando de patentes, cuando estamos hablando de otras formas de derecho de propiedad intelectual, son herramientas que formalizan todo ese proceso que hace que una idea que se concrete, que un producto, que un proceso pueda llegar a comercializarse y pueda obtenerse regalías a partir de ello. Sí, otro tema también apasionante, de acuerdo al país, ¿verdad? Todo lo que es el tema de propiedad intelectual y lo que se maneja a nivel global, ¿verdad? Con todo este tema. No sé si te gustaría complementar más al ¿verdad? De que por qué justamente no estamos viendo en los medios de comunicación esta importancia de la gestión, transferencia tecnológica, principalmente en pandemia, ¿verdad? Si te gustaría Perfecto. completar. Sí, a ver, yo coincido absolutamente con Ariel, creo que estos temas son nuevos para todos y como temas nuevos no sabemos bien cómo abordarlos y además no sabemos a quién preguntarles, no sabemos cómo informarnos, de dónde nos informamos. Incluso le pasa lo mismo al ciudadano común y corriente, no solo al comunicador. El ciudadano común y corriente escucha esto de la vacuna, de tal, de la patente, de los respiradores artificiales que se están haciendo en el país y esta nueva mascarilla. Más o menos todos los países están en lo mismo y la gente no entiende, escucha patente y dice, la patente del auto, ¿sí? Es como, la patente es un permiso para qué. Entonces, es bien difícil. Aquí quizá dar algunos tips. Con respecto a las vacunas, propiamente tales, y discúlpenme que vuelva a esto, que es un tema que siempre nos resulta demasiado atractivo como para esquivarlo, yo los invito a que busquen de primera fuente, y esto es información, y esto es, los invito a que busquen información en la página de la Organización Mundial de la Salud, WHO, que es World Health Organization, .int de International. Según la Organización Mundial de Comercio, hay 169 vacunas candidatas, hay 26 ensayos clínicos que ya están en humanos avanzados, y ahí tienen la información, y si querés, después de esta conversación sobre este punto en particular, les puedo contar un poco más cómo se viene el avance de las vacunas, pero los invito a que tomen esta información oficial. En la página, es una página muy intuitiva y fácil de navegar, en donde están todas las vacunas, en qué está cada vacuna, pero además, por ejemplo, está información sobre qué países están a punto de aprobar qué cosa y en qué momentos. Otra página a la que los invito a que visiten, que es la discusión que acaba de empezar el día de ayer y que va a estar sobre el tapete en los próximos días, que tiene que ver con, como ustedes saben, el Reino Unido aprobó el día de ayer una especie de trámite abreviado. Ahora, si quieren después les cuento un poquito más, me contás si les interesa ese tema o no, pero como para cerrar ahora esta parte, la aprobación de la vacuna esta de Pfizer con BioNTech. Y hay una gran discusión porque otros países creen que no está todavía en condiciones de ser aprobada. Que Entonces, parece muy apresurado. De hecho, que eso habíamos compartido en el grupo del foro, que tratamos siempre de estar al día, ¿verdad? Con todas esas últimas novedades, últimos avances. Y de hecho que acá ya están muchos preguntando justamente sobre el tema de las vacunas, ¿verdad? si querés les puedo contar un poquito en un par de minutos. A ver, Se dice, ¿me puedes hablar de las vacunas en humanos avanzados? Nos dice Andrea. Si me permitís un ratito, leo otro dale. comentario de Manuel. Es muy importante mediatizar más este tema para que nuestros medios y todos los colegas latinoamericanos
para ser más competitivos con respecto a otros colegas de Estados Unidos y Europa. Bueno, era un poco, ¿verdad? Que en el norte está como mejor hablado, mejor ambientado, y no tanto hacia nuestra zona. Creo que a eso se refiere justamente Manuel. Bueno, Mali. A ver, entonces, según, y acá les voy a hablar, y esto es bien importante, como les decía, que se informen, obviamente como periodistas y comunicadores lo tienen mucho más claro que yo, pero les recomiendo ir a estas fuentes porque hay mucha mala información circulando, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, hay 169 vacunas candidatas, de esas 26 están en ensayos clínicos en humanos en diferentes etapas. Hay un cuadro muy ilustrativo con muchos links en donde se va mostrando cuáles están más avanzadas dentro de las pruebas en humanos, como les decía, como les contaba de la otra vacuna que usé como ejemplo, ¿cuánto nos falta para llegar a las pruebas en la población objetivo, ¿no es cierto? Y no estas pruebas en poblaciones que quizás no son representativas de toda la sociedad o no se han hecho estudios multicéntricos. Les decía que para probar una vacuna, lo que se hace es que se prueba básicamente en distintas poblaciones, por eso se hacen estos estudios que se llaman multicéntricos, y por eso es que los chinos vinieron a hacer estudios a Chile, y los ingleses, la vacuna de los ingleses, la de Oxford, hizo estudios en Argentina también, porque necesitan probarlo en poblaciones de diferentes condiciones, porque se imaginan que no somos todos exactamente iguales, y por lo tanto tienen que ver que esta misma vacuna les igualmente beneficiosa y tiene la misma tasa de respuesta inmune en diferentes poblaciones, ¿sí? Entonces, la vacuna que está más avanzada, como les decía, es la de Pfizer con BioNTech, y el Reino Unido fue el primer país en aprobar esta vacuna. Acá hay que entender también que la aprobación para la comercialización de vacunas, fármacos, incluso alimentos, productos cosméticos, etcétera, es país por país. Cada país tiene la prerrogativa de autorizar la comercialización. Por eso vemos, por ejemplo, conversábamos con Ariel ayer sobre la vacuna de los chinos, de los rusos, y los rusos tomaron la decisión de sacar su vacuna habiendo probado en un N de personas súper bajos. La comunidad internacional científica está horrorizada con esto, porque están usando a la gente de conejillos de India con una vacuna que no sabemos, primero no sabemos su tasa de efectividad, y tampoco sabemos sobre todo la seguridad de esa vacuna, sus efectos adversos, etc. ¿Sí? Y el gran tema hoy es que hoy tenemos una pandemia que está corriendo detrás nuestro, o mejor dicho, por adelante nuestro, y tenemos que jugar con este balance entre acelerar la salida de una vacuna, pero no acelerarla tanto que al final esto genere un problema más grave en la población, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el límite? Y aquí el Reino Unido, como les decía, aprobó esto. Acuérdense que con el Brexit el Reino Unido se separa y ya no lo rige para las aprobaciones regulatorias la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, porque al salir sí mantiene toda la normativa y todo el marco normativo de la EMA, pero toma sus decisiones independientes, y el Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, que es la MHRA, los invito a que busquen la información sobre esto en www.gov.uk, es quien ha dado esta autorización, busca que sea aceptable y seguro, y tiene una norma que es lo que le ha permitido dar este paso antes que los otros países, que es que cualquier país puede acceder a un procedimiento de emergencia para distribuir temporalmente dentro del mercado interno, es decir, en el Reino Unido, y este proceso Pfizer y BioNTech lo iniciaron en octubre del 2020, en este proceso que se llama Rolling Review, que les permite esta aprobación regulatoria rápida, donde piden mucha información muy rápido para obtener dado un contexto de pandemia, ¿sí? Para cuando hay pressing health issues, como por ejemplo una pandemia, poder salir rápidamente con una solución, ¿sí? Y lo que establece esto es que además le han pedido, independiente de toda la información que tiene que aportar el que está solicitando la aprobación, este organismo, el MHRA,
y el Instituto Nacional de Estándares y Control Biológico del Reino Unido lo que ha dicho es que además va a hacer algunos estudios independientes para ir garantizando que cada lote de vacunas cumpla todos estos estándares. ¿Sí? Además se hace un seguimiento a todos, se hace un seguimiento a la distribución. Recuerdan que hay temas enormes de cadena de frío, por ejemplo, que nadie los está hablando en todo esto. Nos inyectaste con toda la actualización del momento, Magalí. Te agradezco muchísimo. Acá también en el grupo de WhatsApp están súper, súper felices con todas las recomendaciones de páginas que nos estás recordando, porque insistimos mucho el tema del fact-checking, ¿verdad? De todas las noticias es algo sumamente importante que seguimos profesando. Ariel, ¿querías mencionar algo? Sí, a mí me parece demasiado importante lo que dice Magalí porque, a ver, todo este tema nos lleva a cuestiones que son demasiado importantes y tienen que ver con la necesidad de innovación y de la incorporación de innovación, ¿verdad? Eh, en cuanto a eso, y te hablaba hace rato de lo que tiene que ver con el proceso de mucho de vigilancia tecnológica, inteligencia tecnológica, también desde el punto de vista de los gobiernos que van a asumir estas vacunas, es importante hacerse preguntas muy interesantes como la que dijo Magalí, como la cadena de frío, por ejemplo, porque puede ser muy buena la vacuna de Pfizer, pero si se almacena a menos 80 grados, hay que ver si nuestros países tienen la capacidad de poder almacenar a esa temperatura. Entonces uno debe saltar a otro tipo de alternativa si es que existe, ¿verdad? Entonces todo este tipo de análisis se hace también con adquiriendo todos estos procesos, ¿verdad? Eh, Además, la incorporación de otro tipo de adaptaciones a mí me resultaron muy interesantes, decir. En Paraguay se da una especie de adaptación cultural muy interesante por el tema de la pandemia, que es, jamás me imaginé ver en todos los negocios lavamanos y la gente cuidándose a cierta distancia, usando tapabocas. Son cuestiones que muy interesantes que se incorporaron, digamos, a nivel social y que demuestran que estamos, digamos, capacitados como para poder adaptarnos a los problemas y poder superarlos también. Sí, y volviendo otra vez contigo, Ariel, ¿verdad? A una de las cuestiones que más eh, nos importa, nos importa mucho desde el abordaje de nuestra profesión. ¿Cuál es el error bueno, los periodistas cometen cuando cubren o empiezan a cubrir toda esta cuestión de la gestión de transferencia de tecnología tecnológica? Y no solo los periodistas, sino la gente y a veces los mismos profesionales también, el no recurrir a las fuentes o a fuentes reales y de competencia del tema, suele ser un problema, ¿verdad? En cuanto a eso, hay unidades o hay estamentos que entienden del tema y que están generados para el mismo, como las oficinas de transferencia tecnológica que te había comentado de CIRE. Hay gestores tecnológicos capacitados también para entender y comprender lo que es este proceso y que son fuente directa como para poder explicar cómo funciona la transferencia tecnológica y entrar a lo que tiene que ver con lo que tanto nos importa, que es la innovación también o el impacto a nivel del mercado. Uh-huh. Y a ambos ya les tiro estas preguntas de qué recomiendan para una mejor cobertura periodística con relación a este tema. Si les pidiera como 5 recomendaciones o 5 tips para poder tener en cuenta, aparte, ¿verdad?, de tener algún profesional de confianza a quien recurrir, ¿verdad?, que maneja estos temas. Aparte de eso, y aparte de las páginas que nos recomendamos, Ali, ¿qué otras recomendaciones nos das para un mejor abordaje desde el periodismo? Exacto. Aparte de lo que dijiste, me gustó lo de tener profesionales de confianza a quienes acudir, y acá creo que es importante entender a quién acudo para qué cosa.
es muy común que, por ejemplo, se acuda a académicos queriendo que nos expliquen la transferencia tecnológica porque hacen investigación aplicada a resolver problemas. Pero en realidad el académico de lo que sabe es de su investigación. Probablemente no sabe de la relación con la industria, no sabe... Miren, hemos visto, la experiencia nos muestra, a mí me ha tocado ver que... han salido leyes en estos temas en todos los países. A mí me toca asesorar mucho a países de la región, tanto gobiernos, pero también a instituciones, a universidades que se están metiendo en estos temas y que quieren ver cómo hacerlo mejor. Y en todos los países me ha tocado ver cómo los académicos, porque son muy prestigiosos, se los invita a estas conversaciones de política pública, por ejemplo, o a opinar sobre transferencia tecnológica, y la verdad es que ellos no son las personas más expertas para eso. Por ejemplo, si vamos a preguntar sobre una vacuna, o sobre un respirador artificial, o sobre cómo enfrentar los problemas de educación a distancia que trae apareja la pandemia, o de salud de la población que no va al médico, ahí sí está bueno conversar con el académico adecuado en esas temáticas, ¿no es cierto? Pero distinto es conversar con ellos sobre, ok, y cómo se articulan las soluciones de la academia con la industria. Y ahí probablemente no sea ni el rector de la universidad, para ponerlo en blanco o negro, o el director de investigación o vicerrector de investigación, probablemente sea esta gente, la gente de las oficinas de transferencia, de las empresas de consultoría en estos temas, ¿sí? Quienes van a poder articular mejor ese mensaje. Entonces, entender qué le pregunto a quién. Y el entender mejor, y acá yo diría un par de temas que hay que entender bien. Bueno, primero es quién tiene la información correcta. Esto ustedes lo saben infinitamente mejor que yo. En estos casos yo les pasé acá un poco dónde está el norte de la información desde el punto de vista de validado científicamente en estos temas. También entender que estos son temas nacionales, o sea, a ver, si bien son temas que están insertados a nivel mundial, las realidades nacionales son un poco distintas, las comparaciones son bien odiosas, entonces podemos tener un norte en lo que está pasando, hablando del norte en los Estados Unidos, por ejemplo, pero nuestras realidades locales todos sabemos que son muy distintas, por lo tanto querer estar igual que ellos es un error, y comunicacionalmente es un error decir, pero estamos mucho más atrás. Bueno, pero... Y quizás en términos, o sea, quizá lo que hemos hecho en el poco tiempo que hemos estado metidos en esto, es mucho más de lo que se hizo en un país avanzado, solamente es que el país avanzado hace 50 años que está en esto. Y este mensaje de que no estamos listos para esto, de que no está funcionando, a veces es un poco negativo para impulsar el ecosistema. El otro interlocutor es el gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno? Todos nuestros gobiernos y todos los otros gobiernos están armando alianzas estratégicas para impulsar soluciones a los desafíos que trae la pandemia, vacuna y otros. Están invirtiendo dinero, ya sea de manera directa, como les decía, han apostado a vacunas, han hecho sus apuestas en vacunas, a veces a varias, según cuántos recursos tenga un Estado, para asegurarse que le proporcionen dosis, un N de dosis que les pueda al menos servir para sus poblaciones de riesgo, o lo máximo posible en la medida de las posibilidades de cada uno de los países. Entonces, entender dónde vienen esas apuestas, pero también dónde vienen otras apuestas. El gobierno está financiando investigación para resolver problemas. Todos los gobiernos han sacado programas específicos para atender al COVID, ¿sí? Y el gobierno hizo un diagnóstico de cuáles son los problemas que estamos teniendo en el país, que pueden ser muy alineados con los del mundo, pero tenemos algunos desafíos en particular. Así que ahí también acudir a las fuentes de gobierno, a quienes están financiando la investigación aplicada, y también de nuestros respectivos países, y quizás de algunos más, podemos proveerles información. Si les interesa links a los que contactarnos, nos pueden hacer un email de follow-up en donde nos pidan información, y nosotros veremos hasta dónde tenemos la información, pero tenemos bastante información que les podemos compartir. Wow. Ariel, ¿qué podemos sumar a estas recomendaciones que nos está compartiendo Magali? Y voy después a una última pregunta, porque estamos llegando lamentablemente a nuestro tiempo. Y nada. Y mira, decirle, el tema como te digo, para nosotros en realidad no es nuevo, porque hace un tiempito que estamos detrás, ¿verdad? Pero de a poco se está incorporando también ya la academia, como dijo hace rato Magali. La academia trabajaba en la enseñanza, en la investigación ya después, y en tercer término en la vinculación con el medio, la extensión universitaria, ¿verdad?
ahora más que nunca salta la transferencia tecnológica como una misión también ya de la universidad y como una forma de obtener, de pasar los resultados al sector socioproductivo de manera mucho más sencilla. Así que yo creo que nuestro ecosistema de a poco va a ir generando más gente a quien preguntarle también. En principio, ahora mismo yo te diría que para no cometer errores, le preguntes a aquellos que tienen cierta formación en lo que es transferencia tecnológica, a los gestores tecnológicos, a la gente que está en las oficinas de transferencia tecnológica, pero de a poco el número de personas a quien preguntarle va a ser mayor porque, como te digo, este es un proceso casi catalítico dentro de lo que es el ecosistema de innovación. O sea, por medio de la transferencia tecnológica, los procesos se van acelerando y eso es lo que esperamos también que ocurra a corto plazo. Acá Omar desde Costa Rica nos pregunta un poco qué fue lo que más, una cuestión personal, para ir cerrando, le pregunta a ambos, ¿qué fue lo que más les incentivó para poder volcarse y poder enfocarse en todo lo que es la gestión de transferencia tecnológica? Preguntarle. Bueno, De repente, si quieren dar lo personal, comentar, compartir. Bueno, voy a hacer un spoiler que a los dos nos mueve más o menos lo mismo porque lo conversamos unas 864 veces esto. Le voy a dejar a Ariel igual que conteste su parte. Desde el lado mío, contarles que yo empecé trabajando como abogada en estudios, viendo temas de patentes, de licenciamiento, pero en el ámbito puramente privado. Y en algún momento se me abrieron dos oportunidades laborales. Una era trabajar para una multinacional haciéndome cargo de las patentes y marcas, o sea, del área de propiedad intelectual dentro de una multinacional muy grande para Latinoamérica e India. Iba a ser un trabajo divertidísimo, me iban a pagar muchísimo más, y en paralelo me surgió la posibilidad de trabajar en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina, haciéndome cargo de la transferencia tecnológica, básicamente, de negociar esta transferencia de la investigación que se generaba con fondos de CONICET a la industria, al sector productivo. Y les puedo decir que me ofrecían un tercio del sueldo. Esto no paga mal, pero paga mucho menos que el sector privado. Obviamente, trabajar en Pfizer ganaría más de lo que gano en la Universidad Católica, y no me quejo de lo que gano, digamos, pero Pfizer se les fortunas. Y la verdad es que el pensar en generar bienestar para la sociedad, acá en lo que estamos trabajando es en las tecnologías que van a revolucionar el país, la región y el mundo, y que fundamentalmente le van a cambiar la calidad de vida de las personas. Hay otra, perdón, discúlpame, soy bien poco ortodoxa, Sí, no, pero me acordé de algo. Hay algunos aspectos de las comunicaciones de estos temas que son muy relevantes, ¿sí? De cómo se estructura la noticia, digamos, que me olvidé de mencionar antes cuando me pedías un par de tips. Y si me permitís, me voy a tomar un par de minutos. Adelante. Que son aprendizajes que hemos tenido desde la práctica. Es comunicar adecuadamente, por ejemplo, en qué estado de desarrollo está. Y les voy a dar un ejemplo bien práctico. Nosotros, con esta otra vacuna que les contaba para el virus este que afecta a niñitos muy chiquititos, nos pasó que nosotros comunicábamos cada vez que llegaba el invierno y se empezaban a enfermar y a morir nenes en Chile con ese tema, comunicábamos que estábamos trabajando en esta vacuna. Y empezaron y siempre la noticia era medio la misma, que estábamos trabajando, pero nunca explicábamos bien en qué estado de desarrollo estamos y por qué. Todo esto que yo les conté, como se dice en Chile, con peras y manzanas, es decir, como bien en simple, no en lenguaje académico, estructurado, sino en simple, para la señora que tiene su nietito que está internado, que entienda por qué una vacuna se demora tanto tiempo. Yo no tengo tan en claro que la gente entienda por qué, si ya hay vacunas y están haciendo pruebas y pruebas, no las sacan. Hay que estar muy interiorizado para entenderlo, y creo que ustedes tienen un rol clave en que la gente entienda que quizá estamos tardando un poquito más y nos tienen confinados y esto está afectando enormemente la economía y todo lo que todos sabemos, pero esto es necesario. Es un riesgo apurar una vacuna, es un riesgo, así como apurar un medicamento de cualquier tipo, es un gran riesgo. Y además, esto es un negocio para mucha gente, por lo tanto, acá está el que está pensando en el negocio, el Estado que está pensando en la gente, pero además tiene problemas económicos, entonces tiene que nivelar, ok, ¿qué hago? ¿Que la gente se muera de hambre o que se muera de COVID o que se muera por los efectos adversos de la vacuna? Estoy parodiando un poco. Entonces,
hay distintos intereses y creo que ustedes tienen que entender esto con en muchísima profundidad y poder transmitirlo de una manera simple y clara para que el ciudadano común y corriente también lo entienda. Claro, porque si no, la cura puede ser peor que la enfermedad. Y ahí sí se puede cumplir dicha frase. Ariel. Bueno, en mi caso yo soy bioquímico de formación, trabajé en investigación científica desde muy jovencito. Me formé en biología molecular y en biotecnología, pero cuando vi que había una forma y un método de poder impactar de manera real, de mejorar la calidad de vida y la competitividad de las empresas y llegar a responder de manera efectiva a lo que quiere el sector socioproductivo, yo dije que esto es lo mío. Y tengo que reconocer algo, o sea, una de las personas más importantes en este proceso fue justamente Magalí, que siempre nos apoyó acá en todo lo que es la formación en transferencia tecnológica desde Chile. Así que ya le conocen aquí a mi mentor además. Ay, qué privilegio, en verdad, qué privilegio. Lo Bien, planeamos que él me tire flores a mí y yo a él. No, no, claro, para que todos sean flores acá. Les agradezco muchísimo, muchísimo por su tiempo, por sus valiosos aportes. No se preocupen si llegaron tarde o no pudieron llegar. Esta grabación lo van a tener ya mañana colgado en nuestro canal de YouTube de IJNet. Eh, no sé si hay algo más que quieran complementar con algo que podamos cerrar. Tenemos 5 minutitos. Mali. A mí me gustaría, siempre me parece importante tener un espacio para poder explicar qué es la propiedad intelectual de manera muy simple, porque en todo esto es clave y generalmente, como decía Ariel, no se entiende bien. ¿Sí? Entonces, podría estar hablando horas de esto porque además me encanta, pero tratando de hacerlo en 2 minutitos, a lo mejor podré explicarles que, por ejemplo, ¿qué es una patente? Una patente es un derecho que otorga un Estado, lo otorga un país y la protección es en ese país, y lo que me permite es excluir a mis competidores. Yo siempre explico lo siguiente. Si yo tengo, esto no se puede proteger por patentes, pero lo uso como un ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tengo una patente, yo invento la mesa, yo inventé supongamos, ¿no? La valija con rueditas, ¿sí? Entonces yo tengo la patente sobre la valija con rueditas. Esa patente lo que a mí me permite hacer no es fabricar y vender. Yo puedo fabricar y vender sin tener ninguna patente, pero lo que va a pasar es que en el momento en que esta valija con rueditas se vuelve un éxito comercial, todo el mundo me va a querer copiar, ¿sí? Y básicamente no va a tener que hacer la inversión que yo tuve que hacer, que fui el primero que tuve que hacer todo el desarrollo, porque van a agarrar mi valija, van a hacer ingeniería inversa, y se van a dar cuenta que, pensando que era algo más complejo que una valija, ¿no? Que haciendo esto y esto hacen exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con una vacuna, ¿sí? Cientos de millones de dólares para lograr una vacuna, y si no tuviéramos una patente, cualquiera viene después, ve, porque yo tengo que declarar todo lo de mi vacuna para obtener una aprobación regulatoria, y hace un trámite abreviado, lo copia, lo desarrolla en su laboratorio, sin haber tenido que hacer todas las pruebas que yo hice, va a agarrar el final mejorado y que funciona, y va a sacar su producto, va a tener su aprobación y lo va a comercializar sin haber tenido que invertir. Por lo tanto, puede pagarlo más barato, o sea, por lo tanto puede venderlo más barato y compite mejor. Esto es lo que pasa con los genéricos. Al existir patentes, el titular de la patente tiene la posibilidad en todos los países donde registre su patente de excluir a sus competidores por un periodo que son 20 años desde que yo solicito mi patente. ¿Sí? Entonces, Pfizer va a salir con su vacuna y lo que le permite recuperar esa inversión que Pfizer hizo, insisto, de cientos y quizás miles de millones de dólares, es que durante 20 años nadie se la puede copiar. Ahora, el día 20 años más un día, van a salir todas las vacunas genéricas. Y eso es lo que pasa con la aspirina, por ejemplo, con el paracetamol. Ya pasó, ya se recuperó. Porque el Estado te dice, te doy un monopolio, sí, pero por un periodo de tiempo, porque yo después necesito que salgan más productos y que me baje el precio del mercado. Y por eso son importantes las patentes. Están muy demonizadas, pero si no existieran las patentes, nadie estaría dispuesto a hacer estas inversiones millonarias porque después nunca recuperaría su inversión. Eso. No estaría controlado también, ¿verdad? No sé, Ariel, si quieres sumar algo en 2 minutitos que nos quedan.
No, simplemente agradecerte, deciré, saludar a Magalí y decir que sigamos hablando de este tipo de temas porque nosotros necesitamos en realidad que nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación funcione de manera a poder impactar en la sociedad. ¿Y cómo impactamos en la sociedad? Hablando de estos temas, incorporando este tipo de discusiones también día a día y dentro de poco veremos los resultados. Y no le tengamos miedo a estos temas, no le tengamos miedo a los profesionales, porque una de las cosas que nos enseñó esta pandemia es ese acercamiento, ¿verdad?, a la ciencia y este acercamiento a la tecnología. Muchísimas gracias otra vez, Magalí, Ariel, a todos también por conectarse y será hasta la próxima semana. Gracias, chao, chao. Gracias a ustedes por la invitación.